Aquí estamos con el Grupo Grimaldo. Tenemos la gran dicha de tener al pastor David Vega. Mi nombre es Ángel Ramos, parte del Grupo Grimaldo, como ya conocen. Y el pastor David Vega es pastor en una iglesia, se llama Radiant en español, en el Mirage. Es una obra de parte o auspiciada por la iglesia en Surprise, la primordial, si se puede decir así. Pastor, le quiero dar las gracias que saque tiempo de su día para estar con nosotros aquí. Nosotros del Grupo Grimaldo nos encanta poder, colaborar y tratar diferentes temas que tengan que ver con la comunidad en donde estamos, pues, desempeñándonos como empresarios, ¿verdad? Y a pesar de que usted no es empresario como tal, si se puede decir, pero está construyendo dentro de la comunidad por el lado espiritual, y le agradezco mucho. Este domingo estuvimos en la iglesia y la prédica para mí me cautivó al grado de que pues quise tener esta conversación con usted respecto a la prédica y a cualquier tema que quiera usted dar. Pero uno de los puntos que me penetró, si se puede decir así, es viviendo bajo la autoridad. Y hoy día, pues en la comunidad o en la sociedad en donde vivimos, a veces esa palabra pues tiene una connotación que se tergiversa. ¿Qué nos podría decir usted sobre eso, viviendo bajo la autoridad? Bueno, hola a todos. Como ya dijo Ángel, soy David Vega, pastor de Radiant Church El Mirage, y es un honor, un placer siempre colaborar con ustedes y con cualquier otra organización que tienen el propósito de construir comunidad, de bendecir a la comunidad, a las familias. Y en lo personal, estoy muy agradecido. He tenido la oportunidad de conocer de cerca al Grupo Grimaldo y de verdad puedo afirmar que están muy comprometidos con el tejido social, con la comunidad. Entonces, para mí, coadyuvar con ustedes en temas que son de interés y que pueden ayudar a muchas personas, pues es un gran honor. Gracias por la invitación, No, Ángel. pues, un honor. Y gracias por ser parte también de este ministerio. Hablando de la autoridad, es un principio que es muy importante entenderlo, y lo voy a hacer a través de un par de ejemplos para que las personas puedan comprender que la autoridad es fundamental para desarrollarnos en todo el potencial que nosotros tenemos. Por ejemplo, una planta debe estar bajo la autoridad del suelo, de la tierra. Ese sería su elemento de autoridad. Entonces, cuando está sujeta a esa autoridad, la planta puede explotar al máximo todo lo que la semilla, una cosa tan pequeña, contiene todo el potencial para producir, crecer, dar fruto. De la misma manera, por ejemplo, los peces, el elemento de autoridad del pez es el agua. Entonces, si el pez se sale de su elemento de autoridad, pues no va a poder vivir. Y nosotros como seres humanos también tenemos líneas de autoridad. Tenemos que hablar de autoridad espiritual, de autoridad gubernamental, de autoridad en la familia también. Entonces, es básicamente un principio que lo encontramos en la palabra de Dios también. Entonces hay una estructura a seguir que si la seguimos, Ajá. pues nos va a ir mejor. Estaba leyendo del domingo anterior, Mateo 6:33, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, y sigue abundando. Pero lo podemos aplicar en todos los aspectos de nuestra vida, lo espiritual, lo físico, según me estoy cuidando lo físico, que es parte importante de nuestro ser también, cómo nos dirigimos con nuestros seres queridos, nuestro prójimo, el mero vecino, de al cruzar la calle, Claro. ¿cierto? Entonces estamos constantemente en construcción, no en destrucción. No deberíamos, usted mencionó, que quizás lo puede mencionar, creo que dijo de división, había dicho algo al respecto, ¿no? Sí, correcto. Sí, en el orden establecido de la creación, vemos
la autoridad y vemos la estructura. Entonces, hablando de la familia, del matrimonio, que es la unidad fundamental de la sociedad, de donde se desprende todo lo que vemos ahora en nuestros días, hablando de eso, es muy importante entender el orden dentro del hogar, y yo decía que tiene que haber una visión, que cuando hay dos visiones es división. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si como familia tenemos una visión, bueno, vamos a operar bajo esa visión, y conforme a esa visión va a haber provisión. Entonces, si no hay visión, no hay provisión, no trabajas para alcanzar aquello. Si no hay visión y no hay unidad, pues no hay una solidez para que todo funcione de la manera correcta. En ese sentido, la autoridad es fundamental y es buena, aunque ahora nos peleamos un poco con el término, el concepto de autoridad, pero es lo que hace funcionar todo. Imaginemos, por ejemplo, un gobierno, un país sin autoridad, sin leyes. Sería caos. Sería un caos. Una familia sin autoridad, un caos. Entonces, todos los seres humanos tenemos que entender cuáles son los elementos de autoridad a los que tenemos que estar sujetos. Y en nuestro caso, yo como ministro de la palabra de Dios, pues enseño que nuestra autoridad es la palabra de Dios, y que ahí están todas las herramientas y todas las cosas que necesitamos para desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Debemos estar bajo esa autoridad que es Dios. Y ahí es que viene el versículo Mateo 6:33. Así es. Entre otros, pero ese me cautivó, porque en mi vida personal, cuando yo sí me sujeto, ¿verdad?, a la palabra de Dios, ¿verdad?, y cuando miro las cosas a través de la perspectiva divina, a través de la palabra de Dios, me va mejor en la vida. Lo he vivido en carne propia. Cuando titubeo y quiero hacer lo mío y suceden cosas a mi alrededor, mi perspectiva o mi actitud ante lo que esté sucediendo va a ser diferente y puede ocasionar más dificultad, más problemas para mí y para los que estén a mi alrededor. Entonces, lo he vivido, y por eso es que me cautivó la prédica, porque digo, es increíble. Lo he puesto a prueba, y a veces no bajo intención, ¿verdad? A veces por las razones que sean, pues nos dejamos llevar, ¿verdad?, por lo que nos esté influyendo a nuestro alrededor, pero después va a haber una consecuencia, ¿eh? Y a pesar de las consecuencias, Dios es grande y misericordioso, perdón, para, aún en medio de las consecuencias, ayudarnos a sobresalir. Si nos sujetamos. Palabras que hoy día, sujetarse o ser sumiso, son palabras que llevan una mala connotación en la sociedad de hoy, ¿no? Así es. Desafortunadamente, el lenguaje que se maneja en la actualidad es un lenguaje orientado a la anarquía, ¿verdad? Al rechazo, a todo lo que es estar bajo autoridad, ¿no? Pero la autoridad de la palabra de Dios es para protegernos. Entonces, todos estos principios que hay son para nuestro bien, y cuando nosotros estamos viviendo bajo los principios que funcionan, principios de la palabra de Dios, nos damos cuenta que todo lo que Dios ha hecho es para que podamos prosperar. Y necesitamos entender el lenguaje. Ponía un ejemplo, Ángel, este domingo. Yo no nací en este país, yo nací en México, y hay un sistema completamente diferente. Hablando de leyes, hablando de sistema político, sistema educativo, financiero. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí, mi familia y yo, tuvimos que adaptarnos, tuvimos que entender el lenguaje, tuvimos que entender el sistema financiero, político, educativo, para ponernos bajo esa autoridad, y entonces pudimos empezar a avanzar. Pero tenemos que entender el sistema, y lo que hay en la palabra de Dios es tan importante para que lo apliquemos y podamos salir adelante. Requiere hacer ajustes. Por supuesto que sí. Y yo pienso personalmente, lo he comprobado, que mucho del estrés, de la ansiedad, del temor,
vienen cuando estamos viviendo fuera de esa autoridad, porque todo lo que Dios creó para nosotros es bueno, y si somos capaces de vivir bajo esos principios, somos libres, descansamos de toda esa ansiedad, porque las cosas no salen como queremos, pero Dios ha prometido, como lo citas muy bien en Mateo 6:33, que si buscamos primeramente el reino de Dios, en el reino de Dios hay autoridad, hay principios, hay un orden. Si lo buscamos, todas las demás cosas, Dios las añade. Y entonces, un salmo que siempre me cautiva, Salmo 51, Ajá. cuando David la regó, súper gacho. Sin embargo, ahí dice, pues empieza a reconocer su maldad y crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿verdad?, limpio. Llega al punto donde más adelante dice, porque un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Dios no busca el holocausto y sacrificio que a veces creemos que por ser buena onda yo di a esta obra de caridad. Va mucho más allá. El corazón Dios lo conoce. Y ahí es que me cautivó también ese versículo, que me lo pasó recordando. Dios no quiere holocausto y sacrificio. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Entonces, eso es Viejo Testamento, la historia de David, que la regó bien gacho. No quiere decir que si uno mete la pata, no estamos diciendo hagan lo que les dé la gana, pero en el caso de Sí. Dios es grande y misericordioso, ¿cierto? Por supuesto, me encantó ese salmo porque me viene a la mente palabras de Jesús. Citaste Mateo 6 y eso está dentro del sermón que Jesús predicó en la montaña. Y él comienza hablando de bienaventuranzas. En Mateo 5, Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, lo que está diciendo ahí el Señor es que no es que somos perfectos, pero el corazón, la postura de nuestro corazón, reconociendo siempre cuando nos equivocamos y viniendo delante de Dios con humildad. Dice el Salmo 51 que un corazón humilde, Dios no lo desprecia. O sea, que Dios no se resiste a ayudarnos, no se tarda en ayudarnos cuando nuestro corazón es capaz de reconocer si cometimos un error, que los cometemos como seres humanos, es un hecho, pero ahí está la misericordia de Dios. Bienaventurados, si lo podemos poner en un lenguaje actual, diría, son felices, son dichosos aquellos que a pesar de sus errores pueden reconocer sus fallas y pedirle ayuda a Dios. De ellos es el reino de Dios. Las bendiciones van a venir sobre ellos. Y esto conlleva fe. Absolutamente. Y hablemos de otro punto, ¿verdad? Porque hemos hablado de misericordia, que es importante. Dios es misericordioso. Pero usted mencionó una frase que me cautivó también. La bendición de Dios te persigue. Es una persecución. A veces hablamos de esa palabra, perseguir a alguien. Me están persiguiendo. Pero aquí es la bendición de Dios te persigue. ¿Qué nos podría abundar sobre eso? Usted lo mencionó el domingo. Sí, dentro de ese pasaje, buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas que tú necesitas, Dios te la añade. Lo que está estableciendo Jesús es que nuestra prioridad debe ser buscar a Dios, ponerlo en primer lugar. Y antes de que Jesús da esa promesa, Él habla de los afanes y la ansiedad, que a veces nos preocupamos por perseguir cosas, que nos desgastamos hasta el agotamiento, hasta nos enfermamos a veces. La enfermedad del siglo, el estrés, sí, causante de tantas cosas. ¿Por qué es el estrés? Pues es la ansiedad de tener, el querer controlar todas las cosas. Pero Jesús dice, nosotros tenemos un Padre bueno que conoce nuestras necesidades. Y si tú confías en Él, pones tu fe en Él y tratas de aplicar su palabra, las cosas te van a perseguir a ti. Porque Él es un Padre bueno que sabe de qué tenemos necesidad. Salmo 23, que la mayoría de la gente lo conoce, termina diciendo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén.
¿Cuándo? Cuando dejamos que el Señor sea nuestro pastor, que Él sea quien nos guíe en las decisiones, ponemos todo en sus manos y podemos experimentar una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Y es refrescante poder Absoluto. leerlo, decirlo y vivirlo. Y pues a pesar de que el miedo quiere interceptar, estaba viendo el Tazón el domingo, donde hubo intercepciones de parte del equipo contrario. Y a veces el temor quiere entrar en la vida de nosotros a interceptar la bendición de Dios que está a la disposición de nosotros. Pero la Biblia habla del temor, ¿no? Sí, por supuesto. El temor es parte de la humanidad en el sentido de que pues nos puede ser como una señal de que estamos caminando o estamos poniendo nuestra confianza en algo que no nos va a dar verdadera seguridad. Entonces, pero cuando estamos bajo esa autoridad de la palabra de Dios, confiando en Él, nos sentimos seguros, Ángel. Y el temor, aunque trate de bloquearnos, aunque trate de frenar la bendición, no puede, porque son promesas que Dios nos ha dado, que vamos a vivir en libertad. Y una persona bajo temor se convierte en esclavo. No puedes concentrarte, no puedes disfrutar nada porque el temor te lo impide. Pero cuando estamos bajo la bendición de Dios, el temor, aunque intente y en algún momento podamos sentir esa influencia, no tiene lugar porque nuestra mente está llena de la paz de Dios. Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero Sí, confiad. eventualmente. Yo he vencido al mundo. ¿Verdad? Exacto. Cuando descansamos y escuchamos, porque se habla de... En la Biblia hay de todo. Si Sí, uno quiere ser romántico, pues cantar de los cantares. Si quiere aprender de pues, el manejo de dinero y todo, ahí está toda la información. Y hay, y corríjame, yo creo que hay 365 veces en la Biblia que se habla sobre o respecto al temor, siendo uno de esos versículos. O sea, en el mundo vas a tener aflicción, sí, va a haber broncas. Usted va, desde Adán y Eva empezó el asunto donde nosotros, la mujer va a tener dolor de parto. Tenemos que trabajar, vamos a enfrentar situaciones, pero aquí podemos descansar sobre la bendición de Dios sobre nosotros. claro. Pues cielos abiertos, ese término así, seguimos por la misma corriente, ¿no? Ajá. Sí, por supuesto. Los cielos abiertos es una expresión conocida en el lenguaje bíblico para hacer referencia a una condición en la que tú estás habilitado para recibir todo lo que Dios ha planeado para ti, todas las bendiciones. En el Padre Nuestro podemos encontrar una frase que Jesús dijo, que venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí como en el cielo. Lo que está diciendo Jesús es que el cielo esté abierto sobre nosotros y que podamos descargar, que podamos recibir todo lo que nuestro Padre bueno tiene para nosotros. Entonces, cielos abiertos significa respuesta a nuestras oraciones, significa descanso, significa paz, significa bendición, significa prosperidad, porque aunque ese término ha sido distorsionado en los años recientes, hay promesas de prosperidad. Podemos tener expectativas sanas de bendición. ¿Por qué? Porque Dios es abundante, Dios es grande, Dios es el dueño de todo. Entonces, caminar en el plan de Dios es maravilloso. El cielos abiertos significa eso. Yo creo que ayuda pensar en cielos abiertos para poder estar listos para las oportunidades cuando vienen. Hay pues dos vendedores, ¿verdad? Ok. Era un día lluvioso. Se levantan los dos, cada cual en sus respectivos hogares. El primero mira por la ventana y dice, híjole, está lloviendo, de seguro nadie va a querer abrir la puerta. Hoy no va a ser un buen día para vender. Me quedo en la casa. Y se fue a dormir. Mientras que el otro vendedor miró por la ventana de su casa. Está lloviendo.
de seguro que mucha gente probablemente no vayan a trabajar. Hoy es un buen día salir a vender. Y aprovechó el día. La perspectiva de cada cual le rinde diferentes resultados. Uno vio oportunidad, mientras el otro dijo, mejor me quedo en casa. Ahí me lleva a la historia de los talentos, ¿ya? Donde uno dice, yo sabía que tú eras maestro difícil o como quiera pintarse, ¿no? Y pues los escondí. Pero hubo otros que fueron a multiplicar, vieron oportunidades. Y cuando pienso en esas historias, pienso en cielos abiertos. Sí. Queda de uno, ¿verdad? Si estás confiando en un Dios todopoderoso, el Creador, que si fuimos hechos a imagen de Dios, debemos de ser creativos y productores, producir, no estar con los brazos cruzados bajo el árbol o buscando un desierto esperando que siempre caiga maná del cielo. Si Dios nos bendice, hay que perseguir la bendición, porque aquí es la bendición de Dios te persigue, pero a veces lo miro, pues yo tengo que perseguir la bendición de Dios. Dame hambre y sed de justicia y vámonos. Que la bendición está ahí accesible. Y ahí es que voy con cuál es la forma, porque la salvación es esencial. Podemos hablar de bendición, podemos hablar de abundancia, pero yo creo que todo empieza con una relación establecida con Dios, una relación que inicia, ¿verdad?, personal, que no hay que hacer dogmas o seguir rituales y subir escalones y sangrar de las rodillas, que el evangelio es sencillo. ¿Cómo podemos llegar a la salvación? Sí, es un tema, si me das un momento para... Adelante, pastor. Me gustó mucho la parábola de los talentos que citaste de Mateo 25, porque volvemos al punto del lenguaje y del reino y de la autoridad y del sistema que tiene Dios, o la economía de Dios, llamamos en la teología. No decimos sistema, sino decimos la economía de Dios, cómo Dios administra sus promesas, sus riquezas. Entonces, cuando Jesús habla de la parábola de los talentos, establece una ley, que es la ley del uso. Y él dice, al que tiene y usa lo que tiene y aprovecha la oportunidad que tiene, se le dará más. En cambio, al que tiene temor y esconde lo poco que tiene porque piensa que lo va a perder y no se arriesga o no va en fe dando un paso adelante, va a perder lo que tiene. Sí. Eso pasó en la parábola de los talentos. Se autolimitan. Exactamente. ¿Por qué? Porque no está hablando el lenguaje del reino. El lenguaje del reino es avanzar, es crecer, es conquistar. Y en el Antiguo Testamento hay un momento donde el pueblo de Dios está llegando a una tierra prometida que representa la bendición. Y Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas y no desmayes. O sea que hay dos enemigos cruciales en nuestras vidas. El temor y el deseo de rendirnos. No temas, no desmayes. O sea, nos rendimos muy fácilmente hoy en día porque las cosas las queremos inmediatamente. Pero aquí es un lenguaje de fe, de constancia, de perseverancia. ¿Por qué? Porque desarrolla nuestro carácter. ¿Por qué? Porque ponemos en práctica los dones, los talentos que Dios nos ha dado, y eso va a provocar más bendición. Esto me lleva al punto de que en el reino de Dios hay cosas que Dios hace y hay cosas que nosotros tenemos que hacer, decisiones que tenemos que tomar. Entonces el temor puede llamar a la puerta y nosotros vamos a decidir si lo compramos o no, si queremos la bendición o no. Y volviendo al punto de tu pregunta sobre cómo podemos llegar a la salvación y la relación personal con Dios, es curioso que cuando Adán y Eva en el huerto del Edén, ellos perdieron o se salieron de la autoridad, inmediatamente lo que vino fue el temor. Se escondieron. Dios tuvo que buscarlos y les dijo, ¿por qué están escondidos? ¿Verdad? Tuvimos miedo. Sí. ¿Por qué? Porque ellos habían desobedecido un mandamiento que Dios les había dado con su palabra. Entonces, desde ese momento Dios empieza un plan de recuperación, porque Dios nos ama y Él no quiere que vivamos fuera de la bendición que Él planeó para nosotros. De restaurar, de recuperar, de redimir. Entonces, es la manera en la que Dios viene al mundo a través de Jesucristo para recuperar
lo que nosotros habíamos perdido por causa de nuestra decisión de desobedecer a Dios. Ahora esto conlleva fe, ¿no? O Sí. sea, porque pues yo tengo hace poco pues platicando con un amigo, es solo la ciencia para él Ah, es lo que resuelva todo. Y yo obviamente, yo creo en la ciencia, porque cuando me rompí este brazo fui corriendo a urgencia, ¿verdad? Y pues alguien que es ortopeda, que estudió y se preparó, supo ayudarme. Pero para mí, en esta conversación que tuve, es la fe va más allá del conocimiento del ser humano. Y hasta inclusive, y corríjame si estoy mal, yo creo que el ser humano nos limitamos solo pensando a aquellos que solo piensan en la ciencia porque se puede verificar. Yo dije, la ciencia se puede manipular. Cuando entra el ser humano, cuando entran intereses pues de dinero, se puede tergiversar a beneficio de una parte o de otra. Pero la fe, uno no la puede tocar, pero la puede vivir. Y pues obviamente a base de la fe vamos a empezar a orar de una manera. Pero creo que siendo que nosotros no estamos utilizando toda nuestra capacidad, entra una parte que la subconsciencia, tenemos un poder humano, Dios nos hizo de una manera increíble, pero creo que estamos usando, si acaso, un 50% de quién somos, ¿verdad? Y es por falta de no ir más allá de lo que vemos, y eso conlleva tener fe, fe con convicción, fe en nuestro Dios Todopoderoso que crea la transformación y según nos vayamos abriendo a la bendición de Dios, a los cielos, vamos a ir capacitándonos y creciendo y nuestra actitud, nuestros talentos se van multiplicando, vamos a ir tocando o impactando a los demás a nuestro alrededor para bien. Entonces, ese es el conflicto que veo en ocasiones donde los muy estudiosos se les dificulta hablar sobre fe y salvación. O sea, ¿cómo podríamos, o cómo podría usted más bien, si estuviéramos alguien aquí, que tengo amistades ateos, ¿verdad? Que los amo y los quiero, y pues tenemos una relación. Yo no voy a dejar de ir a cenar con ellos, ellos saben mi postura, y yo sé la postura de ellos. Y con mucho respeto y dignidad, en ocasiones tenemos pláticas. Pero digamos que usted tiene a alguien así ahorita y le pregunté sobre cómo iniciamos nuestra relación con Dios para poder llegar a todo lo que hemos hablado, bendición, misericordia, contrarrestar el miedo que a veces nos quiere acechar y oprimir. Pues, ¿qué podría decir a alguien que esté de esa postura que acabo de describir? sí, es muy interesante porque muchos científicos incluso, premios Nobel en la historia, han sido personas de fe, lo cual indica que la ciencia y la fe no están peleadas para nada. Entonces, Dios ha establecido la capacidad de razonar, la inteligencia para los descubrimientos, para los avances, porque el potencial que hay en la mente humana es enorme. La misma ciencia, la psicología, la psiquiatría y otras ramas de la ciencia han comprobado que somos seres espirituales, que hay cosas en el ser humano que no se pueden explicar porque son espirituales. Entonces es innegable que como seres espirituales tuvimos que venir de un ser espiritual. Tiene que haber un origen. Y la ciencia puede encargarse de explicar muchas cosas naturales, muchas cosas que podemos ver, pero está limitada porque hay cuestiones espirituales que no lo va a poder hacer. Pero para personas que pudieran cuestionar nuestra fe y acusarnos de suicidas intelectuales o que, no sé, estamos en la ignorancia, en realidad
nuestro fundamento principal es Jesús. Jesús es históricamente una persona real que fue crucificado, sepultado, resucitó. Aunque hay miles de ataques hacia esa verdad histórica, es irrefutable. Estamos en este tiempo, en el 2025 después de Cristo. Entonces, la persona de Jesucristo es la base de nuestra fe. Allí nosotros encontramos el fundamento de donde saltamos a las demás verdades bíblicas. No damos un salto al vacío. Nosotros no creemos que la fe sea creer a ciegas cualquier cosa. Eso es absurdo. Incluso la Biblia va en contra de eso. La fe no es eso. La fe es creer en cosas que Dios mismo ha establecido y que podemos comprobarlas. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo habla de la creación y él dice, un ajuste tan milimétrico, tan fino del universo no puede ser obra de la casualidad. Se requeriría más fe para creer que el mundo como está, la naturaleza tan perfecta, cómo funcionan las estaciones del año, los seres vivos, todo eso tan magistral. Se requiere más fe para creer que vino de la nada que para aceptar la verdad bíblica de que hay un creador detrás de la creación. Entonces, partiendo de ese punto de la verdad y de la realidad de que existe un Dios, porque científicos, astrónomos, físicos, matemáticos han dicho esto es real, Dios existe. Aunque no tenemos las palabras y la capacidad de explicar todo lo que Él es, no significa que no existe. Entonces, hay gente que dice, bueno, si Dios existe, ¿por qué no ha venido? ¿Por qué no lo vemos? Ya lo hizo. Jesús vino al mundo y Él dijo, yo soy Dios, el que me ha visto a mí, visto a Dios, yo soy ese Dios que se hizo carne para identificarse con nosotros y Él dio su vida por nosotros para pagar por nuestros pecados, para no condenarnos, para que nosotros podamos recuperar nuestra relación con Él, porque Dios es un Dios santo, es un Dios perfecto, es un Dios justo. Y nosotros como seres pecadores, que hemos cometido muchos pecados, pues abrimos una barrera y nos desconectamos de Dios. Y Él no quiso eso. Entonces Él vino a recuperarnos para que podamos tener otra vez una comunión con Él. Ahí es donde parte la relación con Dios. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús es el único medio a través del cual nosotros podemos iniciar una relación con Dios. Porque a través de Jesús nosotros podemos ser limpios de todo pecado. Ahora, estaría mal de mi parte retar a alguien, decir, reta a Dios, dale la oportunidad, ten conversación privada con Él, rétalo, dale una oportunidad a ver a qué puede hacer en tu vida, pero tiene que ser genuino, tiene que ser sincero en ese reto. Usar la palabra retar lo uso de un modo para, pues como, si no quieres, no me escuches. Pero tú en tu lado privado reta a Dios. Sí. No, yo creo que cabe la expresión. No creo que sea algo que va a ofender a Dios o que vaya contra lo que nosotros creemos. Una vez tuve una experiencia, Ángel. Alguien me dio raite, se me terminó en México, estaba esperando el autobús, se terminó el horario de corrida, me dio raite un hombre. Y recuerdo bien que yo iba del servicio de la iglesia y llevaba mi Biblia todavía. Entonces, él me preguntó, oye, ¿lees la Biblia o algo? Y le dije, sí, yo soy un predicador y pues vengo de la iglesia, de hecho. Y él me dijo, ¿sabes qué? Me dice, y yo te voy a contar algo que a mí me pasó. Dice, yo no creía en Dios, yo escuchaba de todo. Y algunas cosas me gustaban, otras no. Y yo decidí, dijo él, probar por mí mismo. Y yo decidí leer la Biblia, pero con una postura abierta, no prejuiciosa, no tratando de encontrar algún error
o poner mi mentalidad en lo que yo estaba leyendo. Si esto es verdad, quiero saberlo. Yo la empecé a leer. Dijo, así como cuando tú lees un libro y de pronto tú sientes que conoces al autor, te identificas, su lenguaje, la historia. De pronto tú nunca has visto al autor de ese libro, pero terminas de leer el libro y tú ya conoces cómo piensa, su lenguaje. Eso me pasó a mí, dice. Cuando yo terminé de leer el Antiguo Testamento y comencé a leer el Nuevo Testamento, donde ya viene Jesús y los evangelios, era tan asombroso lo que yo entendía, porque yo había llevado toda la historia, todo el orden. Nadie me lo explicó, dijo él. Llegó un punto donde yo sentí la necesidad de hablar con él. Y oré y le entregué mi vida a Ahí va el Cristo. Espíritu Santo. Y le entregué mi vida a Cristo y seguí leyendo, la sigo leyendo y tengo una relación con Él. Entonces fue algo que le pasó a Él por un deseo de Él de conocer la verdad. Nadie se lo manipuló ni le explicó. Fue solamente Él. Entonces sí se vale que podamos decirle a alguien, bueno, ¿no quieres creer? Bueno, pero no juzgues antes de conocer. Al menos date la oportunidad, lee la Biblia, pero con una actitud abierta, no cerrado, no prejuicioso. Comienza que nadie te lo cuente, tú solo. La palabra de Dios es tan poderosa que por sí misma habla a nuestras vidas. La palabra de Dios, a diferencia de cualquier otro libro que nosotros leemos, la palabra de Dios nos lee a nosotros. Es el único libro que te lee a ti. No lo lees tú porque es verdad. Cuando tú estás considerando lo que dice, es como si te estuvieras viendo en un espejo y te confronta. Y no hay otro libro que tenga esa autoridad, ¿sí? Para confrontarte con tu estilo de vida, con tu pensamiento, con la forma en la que llevas tu matrimonio, las decisiones que has tomado. Todo eso lo vas a encontrar ahí. Ahora, es importante, ya que establezcamos una relación con Dios, pues ser partícipes de congregarnos, ¿no? Así es. La iglesia Radiant Church, para los que estén escuchando, si no se están congregando, está a la disposición de recibirlos. Ahí en el Mirage tienen la dirección que la vamos a tener en la pantalla, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Una de las bendiciones más grandes que nosotros tenemos como cristianos, como personas que tenemos una relación con Dios, es poder crecer juntos en comunidad, poder aprender juntos. Jesús es el inventor de la iglesia, no es un invento humano. La iglesia tiene el propósito de que podamos compartir unos con otros nuestras experiencias con Dios, orar unos por otros, aprender y también servirnos, porque es importante entender que como seres humanos Dios nos ha dado dones y talentos que tú los puedes poner al servicio de tu prójimo, porque como iglesia tenemos proyectos para servir a la comunidad y encontrar en un lugar el espacio donde tú te puedes expresar y practicar lo que Dios te ha dado y luego sentir la satisfacción de que estás viviendo para un propósito mucho mayor que tú mismo. O sea, estás siendo parte de la construcción de algo más grande. Yo creo que eso es una bendición. Por eso nosotros existimos como iglesia, para amar a la comunidad, servir a la comunidad, para ayudar a las familias, para agradecer juntos a Dios. Y nos reunimos todos los domingos. Estamos en el edificio de la Elementary School del Mirage. La dirección es 13500 North, El Mirage Road, El Mirage, Arizona, 85335. Nuestros servicios son el domingo a 9 de la mañana y 10:45 de la mañana. Todos están invitados. Acabamos de comenzar un programa con matrimonios que queremos seguir trabajando con ellos. Muy dinámico interesante. Nos reímos y también reflexionamos. Pero para aquellos que quieren saber cuán fácil es o que piensen que es difícil obtener la salvación, ¿cómo sería algo así? Una oración que de aquí al domingo faltan días. No tienen que ir a la iglesia para iniciar una relación con Dios, ¿cierto? Así es. Todos
tenemos la oportunidad. Jesús dijo en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que el deseo de Dios es que todos nosotros recibamos la salvación. Es un regalo, es gratuito. El regalo es gratis y se recibe por fe. Entonces, la manera de hacerlo es recibiendo a Jesús en su corazón a través de una oración. Juan capítulo 1, verso 12, dice que a todos aquellos que creen en Él, a los que lo reciben en su corazón, Él les da pues el nombre de ser hijos de Dios o la potestad de ser hijos de Dios. Y yo les pongo este ejemplo, Ángel. Yo les digo, si tú tienes una enfermedad y tú vas al médico y el médico te puede decir, bueno, aquí está la medicina. Entonces tú dices, ok, esta es la medicina. Yo creo que esto me va a ayudar a mi problema, pero no porque tú conozcas la medicina, tengas la información de lo que contiene, ya por eso va a aliviarte. ¿Qué necesitas hacer? Necesitas, ¿sí?, que la medicina entre en tu corazón. Entonces, una cosa es tener conocimiento intelectual de la existencia de Dios y decir, oh, yo sé que Dios existe. Y otra cosa es abrirle tu corazón y decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador. Entonces, ¿cuándo recibimos? ¿Cómo recibimos la medicina? A través de una oración. Cualquier persona puede hacer una oración. El apóstol Pablo escribe en Romanos que si nosotros creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y confesamos con nuestra boca que Él se levantó de la tumba triunfando sobre el pecado, seremos salvos. Y esto se puede hacer solo, acompañado, en el cuarto, manejando el carro, los que estén escuchando, en cualquier momento. Así es, en este preciso momento, en cualquier hora, en cualquier lugar, cualquier persona puede hacer una oración y decirle tan sencillo como, Dios, te necesito. Te necesito. Gracias porque tú me amas. Entiendo que tú tienes un plan para mí. Entiendo que fui creado a tu imagen y semejanza, pero el pecado ha dañado mi vida, me ha impedido mantener esa comunión contigo. Pero te agradezco porque enviaste a Jesús para pagar por mis pecados en la cruz y yo quiero recibir esa salvación. Con esas palabras, diciéndole al Señor, perdóname, quiero que tú seas mi Señor y Salvador en mi corazón y pues lo establece hacemos. Ahí la relación con Dios. Inmediatamente la salvación viene a tu vida. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Cualquier persona que confiese que Jesús es el Señor será salvo. Amén. Pues le agradezco mucho, pastor, que haya venido aquí, como le dije anteriormente. La iglesia está a la disposición de pues, cualquier persona. Es en español. Entonces, si usted pues, sabe de alguien, si no es usted, pues quedan invitados todos. Ya pues aquí vamos a tener la dirección y el horario. Domingo, el primer servicio a las 9 y el segundo servicio a las 10:45. Así es, gracias y reiterándoles la invitación, es una congregación familiar, tenemos atención para niños, para jóvenes, tenemos programas para matrimonios, tenemos actividades para mujeres también, se la pasan muy bien, acabamos de tener un campamento y tenemos proyectos que ya hemos estado realizando, que los vamos a seguir haciendo para bendecir a la comunidad. Así que los invitamos, visítenos. Les aseguro que desde el momento que ustedes lleguen al estacionamiento les vamos a dar una cordial bienvenida, ¿sí? Va a haber una taquiza, ¿no? Oh, sí, sí. Estamos celebrando nuestro segundo aniversario. Sí, qué bueno que me recuerdas. Sí, porque se me fue la onda. Sí, a quién no le gustan los tacos, ¿no? Sabemos que a todos nos encantan, entonces todos son bienvenidos. ¿Cuándo va a ser la taquiza? Es el domingo 23 de febrero a las 9 de la mañana están todos invitados. Así que pues nos va a encantar recibirles, estamos con los brazos abiertos y dennos la oportunidad de servirles. Ese domingo solo a las 9 de la mañana. Sí, ese domingo 23 de febrero solo a las 9 tendremos un servicio y terminando ese tiempo de agradecimiento a Dios porque estamos celebrando 2 años. Así es. Que iniciamos los servicios
Y bueno, terminando ese tiempo nos pasamos a otra área ahí, a disfrutar del compañerismo, de la convivencia y fotos. Bueno, ustedes saben que una fiesta, pues todo lo que hay música y comida y todo. Entonces, están cordialmente invitados. Radiant Church El Mirage los espera todos los domingos 9 de la mañana y 10:45. Y pues Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. Gracias, Ángel. Y gracias a todos por estar aquí presente con nosotros. Gracias a Hasta toda tu pronto. audiencia. Hasta Chao. pronto. Dios les bendiga.